Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. Primavera de 1941. Una noche cálida en Cape Girardeau. De pronto, la calma se rompe cuando algo cruza el cielo nocturno. Y cae en llamas en el bosque cercano. Un episodio que se habría silenciado de no ser por un clérigo de la zona. El reverendo William Hoffman, sacerdote de una pequeña localidad, recibió una llamada telefónica. Le pidieron que administrase una extrema unción en el lugar de un accidente. Cuando llega al lugar, el reverendo Hoffman se queda atónito. Estaban los bomberos, la policía, el FBI. Lo llevaron hasta el vehículo accidentado y vio un platillo volante. Había un fallecido en ese ovni estrellado, el piloto. No solo un fallecido, sino 3. Y el informe continúa diciendo que el reverendo vio que no eran de este planeta. Aún así, hace lo que le han pedido. La costumbre era que un sacerdote administrara los sacramentos. Pero lo importante es lo que ocurre alrededor del reverendo. El reverendo Huffman rezaba junto a los cadáveres extraterrestres, pero entre tanto el ejército estaba inspeccionando el lugar. Esparcidos por el lugar, hay restos de la nave que contienen material técnico nunca antes visto. Acordonaron la zona y etiquetaron y empaquetaron cada fragmento de la nave. Los militares ven que esa tecnología es mucho más avanzada que la nuestra. Es algo inexplicable. Te encuentras con eso. ¿Y qué es? Es la llegada de una tecnología desconocida, muchísimo más avanzada que la que teníamos. Y es el punto de partida. Recuperado el material, está claro que el ejército debe estudiar a fondo la nave y su tecnología. Pero la duda es dónde hacerlo. Los expedientes de MUFON sugieren que parte de ese material pudo enviarse a la Universidad de Purdue, que alberga muchos de los mejores cerebros del país. El gobierno recoge ese material en el lugar. ¿Y cuál es la institución mejor preparada para estudiarlo? Purdue. Un alumno de posgrado de Purdue recibió la visita de un funcionario del gobierno que le entregó material técnico desconocido. Le dice al joven que se lo han arrebatado a un país extranjero sin concretar. Y le dice que lo examine y averigüe qué hace y cómo funciona. No le da más explicaciones. Ese material se les entregó a unos alumnos de Purdue como si fuese el fuego del Olimpo. Algunos dicen que el material recuperado del ovni se estudia y acaba copiándose. Y en menos de 7 años, lo que empezó en Purdue pudo llevar a un invento revolucionario que trajo consigo la era informática. Ese invento es el transistor. Es posible que algunos de nuestros logros tecnológicos se hayan creado estudiando y copiando material recuperado de una nave extraterrestre. MUFON acaba de abrir sus archivos. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes
almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Tecnología alienígena. Durante los últimos 70 años, la tecnología ha avanzado a un paso vertiginoso, ofreciéndole a la humanidad posibilidades que otrora eran inimaginables. Logros que han revolucionado la comunicación, la medicina, el transporte y el ejército. Pero, ¿qué provocó ese repentino salto adelante tecnológico? Los expedientes de MUFON apuntan a una posible explicación: el accidente de Cape Girardeau, un suceso que pudo llevar a la creación del transistor. El transistor es un componente muy usado en cantidad de aparatos, que actúa como amplificador de una señal electrónica. Antes del transistor usábamos tubos de vacío, por eso teníamos televisores enormes con pantallas muy pequeñas y radios del tamaño de frigoríficos. La creación del transistor abre un mundo de posibilidades. El transistor permitió la reducción del tamaño de los aparatos que usamos hoy en día. Lo que antes sería un superordenador del tamaño de una habitación, hoy se llama smartphone. En la década de 1950, las radios portátiles llevaban 5 transistores. Hoy, un smartphone lleva millones. Es interesante fijarnos en los avances tecnológicos desde los años 40. Ordenadores, internet, teléfonos móviles, energía nuclear, viajes al espacio. Es asombroso. En pocos años los televisores han pasado de tener 1 metro de fondo a menos de unos centímetros, y todo gracias al transistor. Creo que puede decirse que el mundo actual no sería posible si no hubiéramos encontrado ese material técnico extraterrestre. Los expedientes de MUFON sugieren que el accidente de Cape Girardeau de 1941 es el punto de partida de nuestro boom tecnológico. Pero no fue el primer ovni estrellado del que sacamos beneficio. En varias ocasiones cayeron naves a tierra, las recogimos, las estudiamos a fondo y buscamos el modo de sacarles partido. Hubo otro accidente ovni que pudo proporcionarnos gran cantidad de tecnología alienígena. El de 1947 en Roswell, Nuevo México. Hay muchas versiones de lo que realmente ocurrió en el accidente de Roswell. Pero creo que la mejor procede de un militar que estuvo en el lugar, el coronel Philip Corso. Según Philip Corso, lo que se estrelló en Roswell era una nave extraterrestre. Corso dice que el ejército se llevó los restos, los estudió y de ahí surgió el boom tecnológico del siglo XX. El material del accidente de Roswell también pudo ayudar a crear varias innovaciones de posguerra. Entre los inventos surgidos a raíz del accidente de Roswell figuran los microchips, la fibra óptica, la visión nocturna, la tecnología de invisibilidad e incluso los microondas. Es una pieza importante del rompecabezas que la versión oficial ha eliminado. Si los informes son correctos, para hallar la clave de esa tecnología harán falta muchos recursos. La tarea se le confía al ejército estadounidense. El gobierno no sabía a qué se enfrentaba, así que reclutó a los mejores cerebros del país para estudiar el material. Es lo que siempre se ha hecho. Las mentes más agudas siempre han trabajado en pro de la seguridad nacional. Si el gobierno estadounidense tiene material técnico alienígena,
y lo está estudiando con fines militares, ¿qué otros avances ha logrado escondiéndolos del público y de los ojos de sus enemigos? Tenemos una tecnología mejor que la de George Lucas, mejor que todo lo visto en la Guerra de las Galaxias, Star Trek, etc. Y se mantiene en secreto. Los expedientes del Hangar 1 apuntan hacia un polémico personaje que afirma ser miembro de ese círculo interno y decide desvelar no solo dónde se realiza ese trabajo secreto, sino lo que se está creando allí. Dentro de los muros del Hangar 1 hay miles de declaraciones de testigos sobre actividad ovni inexplicable. En 1941, un sacerdote baptista ve un ovni estrellado. El material técnico extraído del lugar puede haber provocado el mayor avance en la tecnología humana, empezando por la invención del transistor y luego otras innovaciones del siglo XX. La documentación de MUFON apunta hacia un personaje polémico que revela información confidencial que posee sobre los secretos militares más ocultos. ...1989, Las Vegas. Un hombre llamado Bob Lazar afirma que está al tanto de una operación militar ultrasecreta que experimenta con material copiado de ovnis. Soy licenciado en física y electrónica. He trabajado en varios programas científicos, algunos con calificación de alto y ultra alto secreto. Lazar dice que sabe dónde se realiza ese trabajo e insinúa que versa sobre un asombroso dispositivo secreto de propulsión. Y está a punto de contarlo absolutamente todo. What is your synopsis in a nutshell? My synopsis of what I know to be true? Yes. The government is holding 9 alien spacecraft. The work is being conducted 15 miles south of Groom Lake. Bob Lazar salió en televisión en 1989 y dijo que al sur de la secreta y famosa Área 51 había una base llamada S4 y que ahí era donde trabajaba. Entre diciembre de 1988 y abril del 89, trabajé como físico en el proyecto más secreto de la historia. El Área S4 está a unos 24 kilómetros al sur del Área 51 del lago Groom. Mientras trabajé en la S4, me pagó la Marina estadounidense. Lazar afirma que la S4 es un centro de investigación subterráneo ultrasecreto oculto bajo el desierto de Nevada. Dice que en la S4 hay material reproducido con tecnología alienígena y ovnis que nosotros hemos fabricado. Son unas afirmaciones increíbles por parte de Bob Lazar. Aparece de repente y sale en televisión diciendo que se está fabricando una flota de ovnis basada en tecnología alienígena. Nadie sabe a qué atenerse, todos se preguntan si será de fiar. Afirma que la S4 o Site 4, que está al sur del Área 51, al parecer se excavó en la ladera de una montaña y está oculta. ¿A qué profundidad? No se sabe. Aunque muchos desconfían de sus afirmaciones, Lazar asegura que la S4 es el verdadero lugar donde está el material alienígena recuperado. Un lugar donde ese material se almacena, se estudia y luego se copia. Sería un lugar perfecto, por supuesto, para estudiar cualquier material alienígena encontrado. Es un sitio muy remoto y totalmente vedado al público. La afirmación más polémica de Lazar es que el viaje intergaláctico es posible gracias a una fuente de energía alienígena, a la que él denomina elemento atómico 115 o unum pentio.
Dijo que era un generador electromagnético eficiente casi al 100%. Una de las características de la nave de la que habló Lazar era que se desplazaba gracias a un tirón gravitatorio, es decir, que atraías el punto de destino hacia ti y luego, al apagar el reactor, acababas en ese punto de destino. Distorsionas la trama espacio-temporal y apareces en tu destino al momento. Lazar habla de compresión espacio-temporal, pero le atribuye esa posibilidad a un elemento que, por lo que sabemos, aún no existe. Un elemento que contradice la ciencia conocida. Como es lógico, todo el mundo se mostró escéptico. Un examen más a fondo de los documentos del Hangar 1 desvela otra sorpresa de Bob Lazar: el supuesto origen del elemento 115. Según la parte más interesante de lo dicho por Lazar, el elemento 115 no se robó a los alienígenas, sino que ellos nos lo dieron. No solo aprovechamos la chatarra alienígena, sino que el gobierno tiene una especie de alianza con ellos. Ante una afirmación tan cuestionable, la comunidad científica pronto desecha la idea. Y Lazar se enfrenta al ridículo total. Por aquel entonces, lo que Bob Lazar dijo sobre el elemento 115 se consideró ridículo. Incluso se le tomó por un chalado. Me parece un insulto hacia los humanos. Es como si dijera que somos incapaces de lograr avances sin ayuda. Y tengo a la humanidad en mucho mejor concepto. Pero en 2004, un equipo internacional de científicos parece dar la razón a Bob Lazar al anunciar el descubrimiento de un nuevo elemento superpesado: el elemento 115 o un pentio. Así que al fin descubrimos el elemento 115 en 2004. Y tiene las mismas propiedades que Bob Lazar dijo que tenía en 1989. Todos se rieron cuando Lazar habló del elemento 115 y resultó que tenía razón. Así que quizás era verdad que los alienígenas nos dieron ese elemento. Pero si nos han entregado tecnología alienígena y estamos usando esos secretos para fabricar naves futuristas, ¿cómo logra mantener el gobierno esos proyectos tan en secreto? Si te encargan mantener esto en secreto, adoptarás medidas extremas. Y conozco un caso que es bastante inquietante a través de un exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea. Muchos creen que algunos individuos del gobierno estadounidense están dispuestos a ir muy lejos para mantener ocultos los secretos sobre los alienígenas. Y veremos hasta qué extremo. Según los expedientes de MUFON archivados en el Hangar 1, la tecnología alienígena recuperada de ovnis estrellados nos ha llevado a avances en todo, de los ordenadores a la creación de aeronaves militares ultrasecretas. Si se supiera que el gobierno estadounidense aprovecha la tecnología alienígena, el mundo daría un vuelco. Si te encargan ocultarle esto al público, adoptarás medidas extremas. Y hay casos al respecto, bastante inquietantes. California, 1989. Un empleado de defensa militar sabe por experiencia lo lejos que algunos irán para mantener oculta su tecnología secreta. Este caso se conoce por Edgar Fouché, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea retirado. El protagonista fue un amigo suyo llamado Sal, que era un ingeniero contratado por un centro de investigación secreto de California. Ed Fouché dice que un día, hacia el final del contrato de Sal, este empezó a sentirse un poco mal. Su supervisor lo envió al médico del centro. El médico le pone una inyección a Sal y le dice que descanse. Sal se va a casa, se queda dormido y despierta en una pesadilla.
Sal se despierta al día siguiente y va a trabajar. Pero entonces se da cuenta de que no recuerda cómo llegar allí. No tiene ni idea de lo que ha hecho en los últimos meses. Luego se entera de que su contrato ha sido rescindido, su pase de seguridad se ha anulado y no recuerda nada de los proyectos en los que ha trabajado. Los antiguos ingresos de su nómina son la única prueba de que haya trabajado allí. Toda la tecnología secreta que Sal había creado en el centro ha quedado olvidada, borrada de su memoria. Se pueda corroborar o no la historia de Sal, no se puede negar el gran celo con que se custodian los proyectos de la industria de defensa. Si esto ocurre, si es posible borrar recuerdos, ¿cómo se ha llegado a eso? Pero de vez en cuando podemos echar un vistazo tras la cortina de la industria de defensa. Y a veces, gracias a la fuente más inesperada. Los expedientes del Hangar 1 contienen la sorprendente confesión del expresidente de la mayor contratista de defensa del ejército estadounidense, escrita poco antes de su muerte. Tenemos una carta archivada de Ben Rich, expresidente y director de Lockheed Skunk Works, en la que dice que hay dos clases de ovnis, los de origen extraterrestre y los fabricados por nosotros, y que los de origen extraterrestre influyeron mucho en la creación de nuestros propios ovnis. Es asombroso. Es uno de los mayores contratistas de defensa militar del mundo. Y dice sin pelos en la lengua, tenemos material basado en ovnis extraterrestres. ¿Arroja luz la carta de Ben Rich sobre más secretos tecnológicos? ¿Insinúa algo sobre la verdadera capacidad tecnológica de la humanidad? Tenemos ya los medios para hacer viajes interestelares, pero ese material está protegido en proyectos encubiertos. Y haría falta un caso de fuerza mayor para que se hicieran públicos en beneficio de la humanidad. Ben Rich dijo que tenemos material técnico tan avanzado que no podía hablar de ello. Estamos 400 años más avanzados de lo que vemos. Coches que vuelan y demás. Todo es real, aunque no lo veamos. Ben Rich habla de posibilidades ilimitadas. Ya tenemos esos medios, pero el gobierno aún no ha reconocido su existencia. Tenemos una tecnología mejor que la de George Lucas, mejor que todo lo visto en la Guerra de las Galaxias, Star Trek, etc. Y se mantiene en secreto. La pregunta clave aquí es, ¿cómo conseguimos esos conocimientos? Según Ben Rich, aprendimos a construir ovnis estudiando el material alienígena. Luego dijo que los extraterrestres están en contacto con nuestra civilización y que llevamos más de 70 años aprovechándonos de su tecnología. Las afirmaciones de Ben Rich parecen confirmar lo que Bob Lazar dijo en 1989, que estudiamos y aprendemos de los ovnis. Pero los expedientes del Hangar 1 sugieren otro sorprendente dato, que los Estados Unidos pueden no ser el único país que ha estudiado y reproducido la tecnología alienígena. Durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el control de las SS, los nazis y sus científicos elaboraron gran variedad de proyectos tecnológicos muy avanzados. ¿Intentaba armarse el Tercer Reich con tecnología extraterrestre? Los expedientes del Hangar 1 sugieren que el estudio de la tecnología alienígena es el posible origen de algunas de nuestras armas y aeronaves más avanzadas. ¿Pero son los Estados Unidos el único país que se ha beneficiado de ello? Los expedientes apuntan a la posibilidad de que algún país enemigo también haya experimentado con material alienígena, al menos desde la Segunda Guerra Mundial.
Por supuesto, cuando hablamos de tecnología avanzada de vanguardia, no es exclusiva de los Estados Unidos. Retrocedamos a la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos a los alemanes. Durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el control de las SS, los nazis y sus científicos elaboraron gran variedad de proyectos tecnológicos muy avanzados. ¿Será parte de esa tecnología avanzada también producto del estudio de material alienígena? En un expediente figura la recuperación de un ovni que se produjo unos 10 años antes del caso de Roswell, en el corazón de la Alemania nazi. ...1936... Una misteriosa nave en forma de disco se ve volando erráticamente sobre una zona rural alemana. De pronto, cae a tierra, estrellándose en la selva negra. El ejército recupera la nave discoidal y la noticia enseguida llega a oídos de Adolf Hitler. Cuando Hitler se enteró de lo del disco volador, como es lógico, quiso saberlo todo acerca de él. Qué era, qué podía hacer y sobre todo cómo podía sacarle beneficio. Hitler ordena que la nave estrellada se lleve al castillo de Wewelsburg, un enorme bastión y pieza clave del plan nazi para un mundo dominado por el Tercer Reich. Dentro del castillo de Wewelsburg, oficiales de alto rango de las SS estudian tanto sobre ciencia como sobre lo esotérico, bajo el mando directo de Heinrich Himmler. Himmler supervisó los elementos más esotéricos, avanzados y a veces aterradores de la maquinaria de guerra nazi. Sabemos que los nazis perseguían la idea de la Wunderwaffe, la superarma. Con ella pretendían obtener la victoria mediante la ciencia. Trabajaron en proyectos como armas de energía dirigida. Intentaron crear un cañón solar, un espejo en órbita que podía proyectar los rayos solares sobre un objetivo terrestre. Los científicos nazis estudiaron el ovni y descubrieron algo sorprendente. Algunos de estos físicos investigaron la tecnología de propulsión. Se dice que la nave contenía un generador antigravedad, algo totalmente desconocido en nuestro planeta. Ahora se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis experimentaron con muchas tecnologías avanzadas, entre ellas la antigravedad, y parte de ese material puede que fuese más avanzado que el que tenían los estadounidenses. Las SS estudian y aprenden del material del ovni recuperado, lo que deriva en un proyecto secreto llamado Die Glocke, un arma aterradora diseñada para conquistar los cielos para el Tercer Reich. Hay rumores de que hicieron algo llamado Die Glocke, la campana. Pudo muy bien haber existido. Era un aparato que creaba un campo electromagnético que al parecer podía manipular la gravedad y puede que incluso le permitiera levitar. Pero el prototipo resulta inestable y letal. Se dice que era muy peligroso. Si te acercabas demasiado a él, te mataba. Al parecer la campana funcionaba mediante alguna fuente de energía antigravedad, pero como los nazis no lograron reproducirla, abandonaron el proyecto. Pese a la falta de éxito de los nazis, los expedientes MUFON indican que durante décadas puede que otros países también se beneficiaran de ovnis recuperados y lograran copiar su tecnología. No hay razón para creer que los Estados Unidos sea el único país que tiene esa tecnología. Y si algún país enemigo cuenta con la misma tecnología que el nuestro, la situación podría llegar a ser desastrosa. ¿Y si una nave alienígena acabase en manos de uno de nuestros enemigos y lograse copiar la tecnología? Sería una posibilidad terrible. ¿Ha ocurrido ya algo así? Creemos que el gobierno iraní copió tecnología ovni para capturar nuestros drones. ¿Están amenazados los Estados Unidos por la tecnología ovni en manos de otros países?
Los expedientes del Hangar 1 hablan de la posibilidad de que los nazis copiasen tecnología alienígena durante la Segunda Guerra Mundial. Pero informes más recientes sugieren que algún otro país también podría estar armándose con tecnología extraterrestre. Hay indicios de naves estrelladas por todo el mundo. En Rusia en 1969, en China en 2006 y en Oriente Próximo en 1991 y 2007. Si ocurrió de verdad, puede que haya tecnología avanzada en poder de nuestros enemigos. Diciembre de 2011. Un dron estadounidense entra en el espacio aéreo iraní. El ejército iraní lo captura sin mucho esfuerzo. Irán muestra con orgullo la nave capturada en la televisión internacional. Los militares estadounidenses reaccionan airados, perplejos de que Irán pudiera lograr tal hazaña. Es un modernísimo avión militar no pilotado, e Irán lo capturó en vuelo sin un solo rasguño. No lo derribaron a tiros. De algún modo lograron capturarlo en el aire. ¿Cómo consiguió un país pequeño como Irán los medios técnicos para lograr algo así? Los expedientes contienen información que sugiere que el ejército iraní quizás tuvo ayuda para conseguir esa tecnología. Después de capturar el dron, los estadounidenses estaban avergonzados y preocupados por lo ocurrido. Y entonces, unos días después, un ingeniero nuclear llamado Mehran Keshe ofrece un nuevo dato. El doctor Keshe, un polémico científico nuclear, dice que ayudó a diseñar un ovni militar iraní que se usó para capturar el dron estadounidense. Dice que el ovni tiene cualidades que superan las de cualquier nave conocida y que este incluye tecnología que muchos creen que no existe. Dice que el dron fue capturado intacto por un rayo tractor proyectado por una nave secreta diseñada por él. Un rayo tractor serviría para arrastrar o remolcar un objeto sin necesidad de estar unido a él físicamente. El rayo usa fotones o partículas de luz para conseguirlo. En 2013, la NASA anunció que había tenido algún éxito con esa tecnología, pero a muy pequeña escala. Los iraníes dicen que capturaron uno de nuestros drones con un rayo tractor. No me lo creo. Nosotros hemos tenido cierto éxito en eso, pero lo que ese científico afirma no existe. ¿Pudo haber creado Irán esa tecnología estudiando materiales alienígenas? Para hallar la respuesta, MUFON estudia el dilatado historial de incidentes ovni en Irán. Desde 1976, en Irán se producen varios avistamientos de ovnis. Y en 2004, al parecer, recuperaron un ovni estrellado. En 2004, la agencia de noticias Fars dijo que varios testigos vieron estrellarse un ovni en la montaña de Kermán. El accidente es presenciado por muchos, pero los militares iraníes llegan al lugar antes que los civiles. Una vez se van, ya no queda ni rastro del ovni estrellado. Con lo que muchos se preguntan, ¿qué ha sido de él? Nuestros expertos dicen que esa nave estrellada en 2004 fue estudiada por el gobierno iraní y que esa tecnología fue utilizada por el doctor Mehran Keshe para capturar el dron. ¿Y si un ovni estrellado acabó en manos de uno de nuestros enemigos y logró copiar la tecnología? Sería una situación terrible. Pero en los expedientes del Hangar 1 hay indicios de un peligro más inmediato para nuestro planeta. Porque si los ovnis estrellados de verdad nos han dado las maravillas de nuestro mundo moderno, ¿podemos confiar en una tecnología alienígena de la que hemos acabado dependiendo? Es como darles cerillas a unos alumnos de preescolar. La cosa no acabará nada bien. ¿Supondrá esa tecnología una amenaza para nuestro futuro?
Dentro del hangar 1, los expedientes de MUFON contienen información que sugiere que muchas de las maravillas del siglo XX pudieron crearse basándose en tecnología alienígena, reproducida tras estudiar naves ovni recuperadas, como por ejemplo la que se estrelló en Cape Girardeau, Missouri, y en Roswell, Nuevo México. ¿Y hay algún país que podría estar usando ese tipo de tecnología contra los Estados Unidos? Pero, ¿y si nos enfrentamos a un peligro aún mayor? La peor de las hipótesis sería que dependamos por completo de la tecnología en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué nos pasaría si de pronto nos la quitaran? ...13 de agosto de 2003... MUFON recibe aviso sobre avistamientos ovni cerca de 3 centrales eléctricas del noroeste de los Estados Unidos. A las 4:10 de la tarde de ese día, se produce el segundo mayor apagón de la historia de Norteamérica. Más de 50 millones de personas del noreste de los Estados Unidos y Canadá se quedan sin electricidad. Estados enteros se quedan a oscuras. Las redes de transporte se paralizan. El equipamiento médico falla. La radio y la televisión enmudecen. Ciudades y pueblos de todo el noreste quedaron paralizados. Había gente atrapada en ascensores y bajo tierra en los trenes del metro. No había agua corriente porque las bombas estaban controladas por reguladores eléctricos. Internet y la cobertura por móvil se cortó. Todo fue un caos total. Hubo miles y miles de incidentes derivados del apagón. Entre ellos, varias decenas de muertos. ¿Qué provocó ese enorme desastre? Se atribuye a un virus informático en una central eléctrica de Ohio. Pero eso no explica los múltiples avistamientos de ovnis cerca de las centrales justo antes de producirse el apagón. Es fácil interpretar esos episodios como una agresión. Fuese causado el apagón de 2003 por ovnis o no, duró menos de un día y afectó a menos de una cuarta parte de los Estados Unidos. Y fíjense lo desastroso que fue. Pero, ¿y si los extraterrestres pudieran de verdad dejarnos sin tecnología y lo hicieran a escala mundial? Una de las mayores amenazas para la red eléctrica son las llamaradas solares o las peligrosas eyecciones de masa coronal. Ocurren cuando las erupciones solares proyectan chorros de partículas que pueden inutilizar los aparatos electrónicos. De hecho, recuerdo que en 1998, cuando se usaban los buscas, de repente todos se apagaron. Lo que ocurrió fue que una llamarada solar había paralizado costosísimos satélites de todos los países. Si hoy nos afectara otro episodio de ese calibre, dada nuestra dependencia de los ordenadores y la electrónica, nos paralizaría. Muchos creen que la vulnerabilidad de la red eléctrica puede ser el mayor peligro para el mundo actual. Hoy, todos somos adictos a los electrones. Mejor dicho, a los objetos que conducen electrones, a la electrónica. Y cuando ocurre algo que nos priva de nuestros electrones, estamos perdidos. Creo que hace 100 años estábamos mejor preparados para enfrentarnos a ese peligro que en la actualidad. No podríamos acceder a nuestra cuenta bancaria y el gobierno y la industria quedarían totalmente paralizados. La civilización no lograría sobrevivir. Si aceptamos la premisa de que la tecnología alienígena ya está aquí, que ya está integrada en nuestra vida, ¿qué nos espera? Es posible que sea bueno haber adoptado esa tecnología extraterrestre, que nos estemos poniendo a su altura y que la raza humana esté avanzando. Pero hay otro punto de vista sobre la situación. ¿Y si esa tecnología no nos correspondía y esas naves estrelladas han alterado nuestra evolución natural? Es como darles cerillas a unos alumnos de preescolar. La cosa no acabará nada bien.
Durante miles de años la humanidad prosperó sin esa tecnología. Conquistamos y cartografiamos el mundo, construimos las pirámides, fundamos vastos imperios. Ahora todos necesitamos el teléfono para orientarnos. Necesitamos ordenadores para todo, desde hacer un presupuesto a gestionar las elecciones o guiar unos misiles. El astrofísico Carl Sagan, en su última entrevista, advirtió: hemos creado una sociedad basada en la ciencia y la tecnología, en la que nadie entiende nada sobre ciencia y tecnología. Esa peligrosa mezcla de ignorancia y poder, tarde o temprano nos estallará en las manos. Esa tecnología conlleva una gran responsabilidad. Mientras muchos se preguntan si llegaremos a saber la verdad sobre los ovnis estrellados y la reproducción de su tecnología, tal vez la única forma de seguir descubriendo esa verdad sea continuar investigando y estudiando los expedientes que alberga el Hangar 1. 14 de enero de 2002. Región de Big Sandy, Kentucky. Un tren cargado de carbón viaja desde Russell, Kentucky, cuando uno de los dos maquinistas ve una luz delante de ellos en una vía paralela. El maquinista apaga sus luces para no deslumbrar a los maquinistas del otro tren. Los maquinistas esperaban que al trazar la curva se encontrarían con otro tren, pero no fue así. Lo que ven los deja atónitos. A la derecha de la vía hay dos objetos no identificados, suspendidos sobre el río. Esas naves parecen estar inspeccionando el río con focos y se acercan al tren. Enseguida la sorpresa del maquinista al encontrarse con esos objetos se transforma en miedo porque las naves parecen dirigirse al tren. Mientras los ovnis se acercan al tren, los maquinistas perciben ciertas características que no se parecen a nada que hayan visto antes. Los ovnis parecen discos metálicos plateados. No tienen ventanas visibles y su base está cubierta de luces de colores. Los discos tienen unos 3 metros de altura y entre 6 y 7 de diámetro. Con los ovnis a plena vista, el tren comienza a fallar. De pronto los monitores comienzan a parpadear y el velocímetro se vuelve loco. Los maquinistas no tienen ni idea de lo que pasa y están desprevenidos para lo que sucede a continuación. Uno de los maquinistas ve otra luz que se dirige directa hacia ellos. Esta luz que tienen enfrente resulta ser un tercer ovni que se sitúa cerca y luego se dirige directamente a ellos. No hay tiempo para reaccionar y el ovni se estrella contra el tren. ¿Perseguían a propósito aquellos ovnis al tren? ¿O fue simple curiosidad con resultados desastrosos? Los archivos de Hangar 1 contienen cientos de expedientes sobre ovnis que parecen tener como blanco a objetos e individuos específicos. Te preguntas si te eligieron a ti. ¿Fue un hecho fortuito o fue algo dirigido personalmente contra mí? ¿Es posible que algunas personas estén en el punto de mira de los ovnis? ¿Será usted el próximo? MUFON nos abre sus casos más escalofriantes. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Atrapados por ovnis. En el interior de Hangar 1, los archivos de MUFON contienen muchos casos de personas perseguidas por ovnis. Aunque algunos no parecen amenazadores,
Otros provocaron encuentros violentos y peligrosos, como el del tren carbonero de Kentucky, no solo perseguido, sino golpeado por un ovni. ¿Cuál era su objetivo y por qué? ¿Proporcionan sus secuelas una respuesta? Cuando el ovni impacta contra el tren, los maquinistas temen por sus vidas. Oyen arañazos metálicos, pero el tren sigue avanzando a gran velocidad hasta que por fin para 3 kilómetros más adelante. El tren sufre daños importantes debido al impacto. Los maquinistas alzan la vista y ven que los otros dos ovnis siguen flotando en la distancia. Y se preguntan si esas cosas regresarán para atacarlos de nuevo. Lo que quiero saber es cuál es el propósito de esas naves que atemorizan a la gente y que exhiben todas sus luces. ¿Por qué aquello se puso a volar hacia ese tren? El tren queda a las afueras de Russell, Kentucky, humeando en el lugar del impacto. Los maquinistas se sienten afortunados de haber salido vivos. En aquel momento los maquinistas no dan crédito a lo que acaba de suceder. Un ovni acaba de estrellarse contra su tren. Al ver a los dos ovnis flotar a lo lejos, los maquinistas se preparan para un posible segundo ataque. Pero de repente, los dos primeros ovnis se desvanecen. Una vez que los ovnis han desaparecido, los maquinistas se sienten a salvo e inspeccionan el tren para evaluar los daños. La segunda locomotora estaba totalmente siniestrada y humeaba, y los vagones parecían haber recibido un martillazo tremendo. Parece mentira que un encuentro con un ovni pueda ocasionar una destrucción así. Sin embargo, en su inspección inicial, los maquinistas no encuentran restos del ovni. Los maquinistas no tienen ni idea del motivo del ataque y se sienten perplejos porque ¿qué nave puede salir intacta después de chocar contra un tren? Los maquinistas llaman a su coordinador en Jacksonville, Florida, para informar del suceso. El coordinador les ordena que intenten llegar al depósito de Paintsville, una estación que ya no está en uso. Los maquinistas se dirigen a la estación abandonada, pero cuando llegan, se quedan atónitos. La estación no estaba en uso, así que se quedan sorprendidos cuando ven a un montón de personal trabajando allí. En cuanto llegan a la estación, un ejército de operarios comienza a desguazar el tren. Solo faltan los encargados de la línea, de los que no hay rastro. Se inicia una operación coordinada para investigar el lugar de los hechos. Los maquinistas esperaban que se hiciera hincapié en lo que había colisionado contra el tren, pero no imaginaban que la investigación fuera sobre ellos. ¿Estaba el ovni más interesado en ellos que en el tren? Un hombre apellidado Patterson los recibe y los lleva a lo que solía ser la oficina del depósito. Los maquinistas son interrogados a fondo acerca de su pavoroso encuentro. Ese hombre les dice que tendrán que responder a una serie de preguntas y de pruebas médicas obligatorias por su propia seguridad antes de que se les permita irse. ¿Pruebas médicas obligatorias? Es casi como si Patterson supiera que estas persecuciones ya les hubieran ocurrido a otros, y como si también supiera los peligros a los que los maquinistas estaban expuestos. ¿Fueron golpeados cuando el ovni los embistió? ¿Eran los maquinistas el blanco de los ovnis? Y si fue así, ¿por qué? Si los humanos visitásemos otros mundos, ¿qué haríamos? ¿Y qué haríamos con los animales al estudiarlos? ¿Los perseguiríamos? ¿Los capturaríamos? Y experimentaríamos con ellos. Es algo científicamente legítimo. Si nosotros lo haríamos, ¿por qué no harían ellos lo mismo?
Cuando los maquinistas por fin se van, siguen desconcertados por su encuentro y les preocupa hacer pública su experiencia, porque podrían ser objeto de ridículo o incluso perder sus trabajos. Así que envían un informe anónimo a MUFON. Es un caso difícil de investigar porque nadie habla. Sin embargo, hemos podido corroborar los hechos y sabemos que un tren que cubría aquella ruta ese día tuvo problemas a la hora señalada. Y curiosamente ocurrió en la región llamada Big Sandy, del este de Kentucky, que desde hace mucho es un punto neurálgico de actividad de ovnis. Mientras nosotros observamos los cielos en busca de señales de ovnis, ¿nos observan ellos también? ¿Y esperan para actuar? ¿Y hay pautas repetidas entre los casos de individuos perseguidos por estas naves? Hay varios tipos de encuentros así. Hay personas que se sienten agredidas y creen que fueron blancos escogidos de los ovnis. Es algo terrorífico y al final te preguntas, ¿por qué yo? Todos los años se registran miles de encuentros ufológicos. En muchos de ellos, los testigos afirman que fueron perseguidos por objetos volantes agresivos. Y en algunos casos, las víctimas sufren daños físicos y emocionales duraderos. Los investigadores de MUFON buscan patrones con la esperanza de encontrar respuestas que desvelen por qué algunas personas se convierten en blancos de los ovnis. Primavera de 1995. Wedowee, Alabama. A las 7 de la tarde, 6 mujeres se dirigen a su partida semanal de bingo en Anniston, al norte de la localidad de Wedowee, en Alabama. Bárbara Smith, auxiliar de enfermería jubilada de 62 años, está en una furgoneta con 5 feligresas más de su parroquia. Smith y sus amigas realizan este trayecto a Anniston cada semana, así que están familiarizadas con él. Cuando pasan por una granja avícola, ven una gran luz sobre el edificio que no habían visto nunca. Justo cuando una de las testigos comenta que el dueño de la granja debe de haber instalado una iluminación nueva, la luz comienza a moverse. De pronto, esa luz que todas han visto se transforma en una esfera luminosa en movimiento. La esfera se traslada hacia la carretera y se coloca al lado de la furgoneta. Ellas continúan la marcha mientras la esfera cambia con frecuencia de altitud, pero continúa en el lado de la furgoneta en la que Smith está sentada. Entonces la esfera comienza a realizar movimientos rápidos y se acerca a 15 metros de la furgoneta, se pone a la altura de los ojos y luego sale disparada hacia los árboles. Las mujeres se asustaron porque nunca habían visto algo así. Hasta ese momento, las mujeres pensaban que estaban a salvo dentro de la furgoneta, pero comienzan a creer que son el objetivo de la persecución de la luz. La furgoneta continúa avanzando y la esfera misteriosa comienza a emitir un intenso y brillante rayo de luz dirigido directamente donde Smith y sus amigas están sentadas. Cuando el rayo ilumina la ventana de Smith, la mujer ve algo totalmente insólito. Smith ve lo que describe como un extraño hombrecito cuya imagen se proyecta en la luz. Una de sus amigas también ve una figura en la luz. Las pasajeras están aterradas. No saben lo que pasa. Y cunde el caos. Yo viví algo muy parecido. Cuando vimos la nave, parecía que venía directa a por nosotros. Es algo terrorífico y al final te preguntas, ¿por qué yo? La persecución se prolonga varios kilómetros más, hasta que la furgoneta llega a un cruce. Cuando llegan al cruce, la luz desaparece igual de rápida que había aparecido. Las mujeres dicen que la luz se desvaneció en un campo. Smith afirma que la luz se alzó en el cielo trazando un ángulo pronunciado y que dejó una estela tras ella. Aunque la órbita luminosa no las persiga, para dos de las mujeres el calvario continúa.
Ahora ocurre algo aún más increíble. A la mañana siguiente, Smith tiene unas marcas circulares oscuras en sus mejillas y ampollas en los ojos que han cambiado de color. Habían sido marrones toda su vida, pero ahora uno es azul y el otro es verde. Durante las 3 semanas siguientes sufre migrañas constantes. Smith no es la única que sufre secuelas físicas del encuentro. Smith llama a la mujer que estaba sentada a su lado en la furgoneta y le pregunta si ha tenido algún problema desde el avistamiento. Su amiga le dice que sí, y ambas deciden acudir al hospital más cercano para recibir atención médica. Sea cual sea la energía que empleen, esta posee la capacidad de provocar daños físicos como quemaduras y radiación. Algunos desafortunados que se acercan lo bastante sufren estas secuelas. A pesar de los daños físicos sufridos por estas mujeres, algunos expertos explican la esfera como un caso de rayo centella. Una centella es un fenómeno atmosférico peculiar que todavía no entendemos totalmente. Suele producirse después de los rayos de una tormenta y es una bola de luz y carga eléctrica. Según las estadísticas, entre un 1 y un 3,3% de todas las personas verán una en su vida. Sin embargo, durante su encuentro, ningún testigo ni el servicio meteorológico informaron de una tormenta eléctrica en la zona. Es muy difícil achacar la luz misteriosa a algo hecho por el hombre o a un fenómeno natural explicable. No conocemos nada que pueda causar daños físicos como los descritos por Smith o que se mueva a varias velocidades durante un periodo de tiempo tan largo. Esa nave esférica extraña persiguió a la furgoneta a propósito. Y es imposible explicar a los seres que las mujeres vieron dentro de la luz. Sin duda, el objeto parecía creado por alguna forma de inteligencia superior. Relatos como estos resultan aterradores y hacen que te preguntes cuántos encuentros así se habrán producido y cuántas personas no lo habrán contado por miedo al ridículo o a otras repercusiones. También cabe preguntarse si te ocurre una vez, ¿podría ocurrirte de nuevo? Las investigaciones de MUFON revelan que el objetivo no solo son individuos, sino también familias enteras. Entre los 70.000 expedientes de MUFON, hay muchos que relatan persecuciones espantosas de personas acosadas por ovnis. ¿Es posible que algunos ovnis coloquen en su blanco a individuos particulares? Y si es así, ¿por qué? Un expediente revela las experiencias extraordinarias de una familia de Nueva Inglaterra que lleva décadas siendo perseguida por ovnis. Verano de 1967. Laguna Lyford, New Hampshire. Tom Shillings, de 14 años, está visitando a su primo en Belmont, New Hampshire. Los dos chicos salen a pescar a la laguna de Lyford. Los chicos están pescando bagres con sus tíos en una laguna cerca de Belmont. Una espesa niebla se alza unas decenas de metros sobre el agua. A medida que la niebla se hace más espesa, Tom se da cuenta de que todo queda en silencio, como la calma antes de la tormenta. De pronto el tío de Tom comienza a ponerse nervioso. Tom no sabe por qué actúa de un modo tan extraño hasta que de forma abrupta sus tíos le dicen que tienen que marcharse. En ese momento, Tom percibe algo raro. En la distancia hay un resplandor dorado en el riachuelo que desemboca en la laguna. La luz flota a unos 5 metros sobre el agua y se mueve muy lentamente. Después comienza a parpadear y a emitir un sonido muy tenue. Los tíos están ansiosos por poner a salvo a los niños.
Los tíos pilotan la lancha lo más rápido posible. Tom observa cómo la luz se acerca más y más. Esquiva las ramas e incluso se mueve entre los árboles cercanos a la orilla. Cuando por fin llegan a la orilla, en aquel momento la luz está a unos 25 metros de ellos. Allí los tíos saben que tienen que actuar rápido. Y John y Bill les gritan a los niños que monten rápido en la furgoneta. Tras ellos está la luz que de pronto se detiene, cambia de rumbo y se dirige hacia la furgoneta. Cuando se ponen en marcha, Tom no aparta la vista de la luz que tienen detrás. Cuando dejan atrás la primera curva, ve que la luz se aleja de la orilla y cobra velocidad. Todos están aterrados, porque piensan que el ovni va tras ellos. Aceleran a 80 kilómetros por hora, pero el ovni sigue justo detrás de ellos. La luz gira bruscamente a la derecha y sale disparada hacia el cielo. Todos los ocupantes de la furgoneta respiran aliviados. Lo más curioso de este caso es que ambos adultos parecían saber lo que se avecinaba y que era algo malo. Hay que preguntarse si el ovni los atacó por algún motivo. No es la primera vez que la familia ha sufrido este tipo de sucesos terroríficos. MUFON investigó este caso en 1981 y averiguamos que la familia Schilling tenía un largo historial de encuentros con ovnis en New Hampshire, lo que explica la reacción del tío. Desde la década de 1930, varios miembros de la familia han tenido experiencias con ovnis. De hecho, prácticamente toda la familia Schilling ha vivido al menos un encuentro con ovnis. Cuesta saber lo que querían los ovnis, pero sin duda hay constantes que se repiten. Los archivos de Hangar 1 contienen muchos casos sensacionales de persecuciones de personas y vehículos por ovnis. Algunos de ellos revelan la existencia de patrones que indican que algunas personas han sido perseguidas varias veces. De hecho, en MUFON hay un caso que relata la historia de una familia de New Hampshire que ha sido blanco de los ovnis desde la década de 1930. Verano de 1969. Belmont, New Hampshire. En una húmeda noche de verano, Sam Schilling conduce a lo loco por los caminos de tierra que hay detrás de la casa de su tío en Belmont. Sam enciende la radio y apaga las luces delanteras, así que conduce iluminado solamente por la luz de la luna llena. Sam gira a la izquierda y ve una luz tenue delante en una arboleda. Parece un resplandor situado a unos 15 metros de distancia. De pronto se produce una interferencia en la radio del coche de Sam. El sonido es como el de superposición de ondas y cada vez suena más alto. Sam gira rápidamente a unos 45 kilómetros por hora. En ese momento el ruido de la radio de su coche es insoportable. Sam gira y lo que ve le deja impactado. Flotando sobre el camino y cruzándolo, hay un objeto con forma de puro, de 15 metros de largo. La nave es cilíndrica y tiene una especie de pata gruesa que sale de ella y se apoya sobre el suelo. Sam se da cuenta de que la gigantesca nave no se mueve y que está a punto de pasar por debajo de ella. Sam frena de golpe, pero es demasiado tarde y una cuarta parte del vehículo queda bajo la nave. Mientras el coche pasa por debajo de la nave, la antena de radio golpea la pata metálica y de la radio sale un sonido estruendoso. Sam intenta dar marcha atrás, pero no puede meter la marcha. Sigue moviendo la palanca de cambio hasta que por fin logra dar marcha atrás y saca la antena antes de que el coche se detenga. Al instante cesan los ruidos de interferencias, pero Schilling queda atrapado bajo el ovni. Sam ve cómo las luces parpadeantes de la nave se aproximan a él.
Sam es presa del pánico. Sabe que está atrapado por algún tipo de ovni. No quiere salir del coche y quedar a merced de ese aparato gigantesco. Todo esto se le pasa por la cabeza en un instante y piensa, se acabó. Aquí es donde voy a morir. Las luces del ovni parpadean con más brillo e intensidad. Mira por la ventanilla para ver qué diantres es ese objeto. De repente, Sam siente un gran calor a través del parabrisas. Oye un chirrido agudo que suena como una sierra de mesa. El parabrisas de Sam está a 1 metro de la base del ovni. Sam ve una luz brillante y parpadeante en el fondo de la nave, tan cegadora como la llama de un soplete. De pronto el ovni comienza a moverse. Sam decide escapar. Salta del coche y sale corriendo justo cuando unas oleadas de aire abrasador salen de la base del ovni. Sam queda atrapado en un intenso torbellino. Sam vuelve a entrar en el coche e intenta moverlo para que no esté debajo del ovni. Ahora puede dar marcha atrás. El coche gira marcha atrás, se desplaza unos 13 metros y se queda parado. Entonces, la brillante luz de la base del ovni vuelve a encenderse 1 o 2 segundos. Se produce un resplandor cegador y el ovni se desvanece. Sam no da crédito a lo sucedido. El interior del coche está repleto de arena y agujas de pino. Calcula que todo duró entre 30 y 40 segundos. Al día siguiente, el tío de John va al arenal para ver si hay restos del incidente, pero solo encuentran 3 ramas y unos abedules pequeños inclinados por la ráfaga del ovni. También encuentran una depresión circular de unos 36 a 41 centímetros de diámetro y 10 de profundidad, en el punto donde se apoyaba la pata mecánica. La familia Schilling se pregunta por qué han sido blanco de los ovnis una vez más. Me parece que fue un intento de abducción. Esos seres eligen a sus víctimas al azar. Creo que les gusta que no sepamos quiénes son. Existen casos en los que familias enteras, durante generaciones, han experimentado este tipo de encuentros en sus vidas. Lo increíble para mí y para otros investigadores es que a diario recibimos cientos de correos electrónicos de gente que quiere hablar y contarnos sus experiencias, con pelos y señales. Es gente que está profundamente asustada. Pero ¿a qué temen estos testigos? Es bastante posible que los casos de los maquinistas, las señoras y la familia Schilling formen parte de un plan fallido para abducirlos. ¿Indica este caso que el objetivo final de algunas de estas persecuciones es la abducción? ¿O podría ser otra cosa? Los archivos de Hangar 1 contienen numerosos casos de individuos perseguidos por ovnis, tanto por tierra como en medio acuático. ¿Es posible que algunos de ellos fueran objeto de intentos de abducción o de experimentación? En otros casos, el objetivo de los ovnis continúa siendo desconocido. Verano de 1968. Roseville, California. En el verano de 1968, el agente de policía de Los Ángeles, James Turner, y su esposa conducen su caravana hacia Oregón para ir a pescar. Justo después de medianoche, James llega a una carretera solitaria y ve una potente luz blanca en el cielo que avanza a la par que la caravana. La luz que James ve a lo lejos parece un gálibo de aterrizaje de un avión, pero de repente la luz comienza a subir y bajar de una forma imposible. La extraña luz continúa persiguiendo a la caravana en la carretera.
James no pierde de vista esa luz tan rara y ve que hay 3 más a su derecha y a su izquierda. Y todas avanzan a la par que su caravana. James tiene una mala sensación y piensa que se trata de una nave inteligente que está siguiendo a propósito a la caravana, pero no sabe por qué. Entonces despierta a su esposa para enseñarle las luces, porque no se trata de aviones normales. La esposa de James no se cree la historia hasta que una de las luces comienza a moverse directamente hacia ellos. De pronto, James y su esposa son presa del pánico. Están en medio de la nada y algo los persigue. El objeto no solo les sigue, sino que comienza a acercarse. La intensidad y el tamaño de la luz comienzan a crecer a medida que se acerca más y más a la caravana. Mientras se aproxima, la luz emite un rayo azul verdoso en forma de cono hacia el suelo. Asustado, James para la caravana en una cuneta y la deja con las luces y el motor encendidos. James y su esposa observan aterrorizados cómo el ovni se dirige directamente hacia ellos. La luz sigue moviéndose hacia la caravana, hasta que los Turner pueden ver toda la nave. El ovni tiene forma de puro y una longitud de 12 a 15 metros. En sus extremos tiene algo que parecen motores. No tiene alas ni cola. No es un avión convencional. La velocidad del objeto es demasiado baja para tratarse de un avión normal. Su vuelo se parece más al de un helicóptero y no suena como un helicóptero o un avión. Su sonido es más bien un silbido. Sin dudarlo, James sale de la caravana para verlo mejor. Lentamente el ovni sobrevuela la caravana. Es enorme. James puede verlo muy bien y nota que el rayo verde azulado sigue brillando sobre el suelo y que ocupa un área de 12 a 15 metros de diámetro. Para su tranquilidad, el ovni parece perder su interés en ellos y queda flotando sobre la carretera hasta que desaparece por encima de los árboles. James no da crédito a lo que acaba de ver. Su esposa y él intentan comprender lo que ha pasado, pero no encuentran explicación. Al final reanudan la marcha y a las 2 de la madrugada llegan a una zona de descanso en Roseville, California. Los Turner intentan dormir, pero el ovni regresa enseguida. La señora Turner se despierta de forma repentina por un zumbido alto y al instante lo reconoce como el mismo sonido del ovni de antes. No distingue ningún objeto, pero está segura de que el sonido viene del cielo, justo encima de ella. Suena como si el ovni flotase encima de la caravana, así que despierta a James gritándole: «¡Ha vuelto, esa cosa ha vuelto!». James se incorpora y sale a toda prisa de la caravana, pero entonces su esposa se da cuenta de que el sonido comienza a disiparse. A lo lejos, James ve un objeto oscuro que se aleja de la caravana. Una vez más, los Turner se sienten aliviados por el hecho de que el ovni no les hiciera ningún daño. Durante el resto de su viaje a Oregón, no se produce ningún encuentro más. Los Turner no le contaron a nadie su experiencia hasta que James se la confió a un compañero de la policía, quien le convenció de que informase a MUFON. A las personas que ocupan puestos de autoridad les resulta dificilísimo comunicar este tipo de cosas porque les preocupa mucho su credibilidad. A menudo se cuestiona la credibilidad de sus relatos. Se piensa que estas personas deliran, que están locas, que es una farsa y que mienten. Por eso prefieren no hablar, porque nadie va a creerles. Los testigos, sean agentes de policía, profesores o el operario de una fábrica, me preguntan con quién pueden hablar. Mi consejo es que entren en contacto con alguien de su zona, que informen y que después se comuniquen con MUFON. Estos son los pasos más importantes. MUFON investiga el caso de los Turner en cuanto recibe la noticia. Nuestra investigación no detectó radiaciones electromagnéticas inusuales en la caravana. Y al contrario de los otros casos, los Turner no sufrieron lesiones físicas tras el encuentro. Tuvieron suerte. Aunque los Turner no sufrieran daños físicos, el suceso los dejó profundamente cambiados.
Estas experiencias son muy desconcertantes y solo el impacto psicológico de ver estas cosas tan increíbles produce una toma de conciencia, porque te das cuenta de que no estamos solos en el universo. Son experiencias trascendentales. En Hangar 1, los expedientes de MUFON de persecuciones de ovnis revelan la existencia de patrones que sugieren que los ovnis eligen a individuos específicos. Algunos sufren daños físicos en estos encuentros, mientras que otros quedan asustados y confusos por estas duras experiencias, que no se limitan a la población civil. A finales de los 70, la policía de Glendale, en California, colaboraba con MUFON. Nosotros compartimos información con muchos cuerpos de policía de todo el país. Si se produce un avistamiento de ovnis, nos llaman para que acudamos a investigar. 1 de febrero de 1977. Glendale, California. El 2 de febrero de 1977, MUFON recibe una llamada de un sargento llamado Simpson que informa de que la noche anterior un helicóptero de la policía había avistado un objeto extraño. El sargento Simpson cuenta que 2 de sus agentes están conmocionados tras un incidente acaecido la jornada anterior. Los agentes Roger Kane y Tim Jenkins están en su helicóptero patrullando la zona de Glendale. A las 8:40 el agente Kane avista algo que parece una aeronave de ala fija. Ambos agentes quedan asombrados por el extraño comportamiento del objeto. La aeronave vuela muy baja, a unos 65 metros debajo del helicóptero, y rápida, a 150 kilómetros por hora. Los helicópteros vuelan a algo más de 100 kilómetros por hora, así que aquello iba disparado. Persiguen a la nave porque nada debería volar tan bajo y deprisa sobre una zona poblada. Tiene una luz brillante amarilla como única luz de navegación identificable. Enseguida se dan cuenta de que no es una aeronave normal. Tras años en el cuerpo, estos agentes saben reconocer las luces de navegación. La mayoría son gálibos, rojos o blancos, y son fácilmente reconocibles. Pero aquella luz no se le parece en nada. De pronto, el objeto no identificado se eleva en dirección al helicóptero a una velocidad alarmante. El objeto se pone a la misma altura que el helicóptero. Es algo que los pilotos saben que no les había ocurrido nunca. Se trata de un cilindro de unos 5 metros de altura y casi 3 de anchura. También distinguen una intensa luz brillante amarillenta que ilumina a toda la nave de arriba a abajo. Los agentes son presa del pánico cuando el ovni comienza a seguir todos los movimientos del helicóptero. Preocupados, los pilotos llevan el helicóptero hacia la izquierda, pero el objeto emula a la perfección la maniobra. Durante los siguientes 2 minutos, el helicóptero y el objeto se mueven en perfecta sincronía. Los agentes tratan de contactar con su base, pero la radio no funciona. ¿Pensarían que el ovni quería derribarlos? ¿Iba a fallar el helicóptero? Por puro miedo, los pilotos ponen rumbo a la base, pero el ovni continúa a su lado. El ovni comienza a aproximarse. Realiza un movimiento brusco y se acerca al helicóptero. El agente Kane vira rápido a la derecha y entonces el objeto regresa a su distancia original a más de 100 metros de distancia. Es como jugar al gato y al ratón. ¿Cómo pueden pensar estos pilotos que tendrán alguna ventaja sobre el ovni? Sorprendentemente, el ovni se aleja y abandona su persecución. Tras la agresiva aproximación del ovni y su retirada, se alza unos 150 metros, cambia de trayectoria hacia el sureste y desaparece en dirección al cañón de Chevy Chase. En un momento dado estaba delante de ellos y un instante después había desaparecido. Como el suceso involucró a 2 policías, MUFON se enteró rápidamente y contactamos con el aeropuerto cercano de Hollywood Burbank, por si habían detectado al objeto en su radar. Pero por desgracia no detectaron nada.
Es un caso muy parecido a otros que hemos investigado, que demuestra que algunos ovnis no se arredran a la hora de enfrentarse a su blanco. Debemos tener en cuenta que esto podría ser la punta del iceberg. Hay muchos casos así. Y la pregunta es, ¿qué pasa y por qué? ¿Forman estos casos parte de una estrategia más compleja? ¿Están relacionados con las abducciones? ¿O podría ser algo totalmente distinto? Es perfectamente concebible que los extraterrestres persigan varios objetivos distintos. De los seres que nos visitan, no todos son científicos benevolentes. Podrían ser los equivalentes a un adolescente de excursión o que sale a jugar con los gatos del vecindario o algo así. Estas actividades podrían no estar aceptadas, al contrario que las otras más benevolentes que personas como yo hemos presenciado. En los archivos de MUFON hay casos de persecuciones espeluznantes. ¿Son estos encuentros fortuitos o seleccionan los ovnis a algunos individuos? ¿Tienen por objeto causar daños físicos? ¿O quizás se propongan contactar con ciertas personas para abducirlas? ¿O simplemente estarán jugando con nosotros como si fueran simples gamberros? Sea cual sea el motivo, con suerte usted nunca estará en el punto de mira de un ovni. De Cape Girardeau, un suceso que pudo llevar a la creación del transistor. El transistor es un componente muy usado en cantidad de aparatos, que actúa como amplificador de una señal electrónica. Antes del transistor usábamos tubos de vacío, por eso teníamos televisores enormes con pantallas muy pequeñas y radios del tamaño de frigoríficos. La creación del transistor abre un mundo de posibilidades. El transistor permitió la reducción del tamaño de los aparatos que usamos hoy en día. Lo que antes sería un superordenador del tamaño de una habitación, hoy se llama smartphone. En la década de 1950, las radios portátiles llevaban 5 transistores. Hoy, un smartphone lleva millones. Es interesante fijarnos en los avances tecnológicos desde los años 40. Ordenadores, internet, teléfonos móviles, energía nuclear, viajes al espacio. Es asombroso. En pocos años los televisores han pasado de tener 1 metro de fondo a menos de unos centímetros. Y todo gracias al transistor. Creo que puede decirse que el mundo actual no sería posible si no hubiéramos encontrado ese material técnico extraterrestre. Los expedientes de MUFON sugieren que el accidente de Cape Girardeau de 1941 es el punto de partida de nuestro boom tecnológico. Pero no fue el primer ovni estrellado del que sacamos beneficio. En varias ocasiones cayeron naves a tierra. Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. Primavera de 1941. Una noche cálida en Cape Girardeau. De pronto, la calma se rompe cuando algo cruza el cielo nocturno. Y cae en llamas en el bosque cercano. Un episodio que se habría silenciado de no ser por un clérigo de la zona.
El reverendo William Hoffman, sacerdote de una pequeña localidad, recibió una llamada telefónica. Le pidieron que administrase una extrema unción en el lugar de un accidente. Cuando llega al lugar, el reverendo Hoffman se queda atónito. Estaban los bomberos, la policía, el FBI. Lo llevaron hasta el vehículo accidentado y vio un platillo volante. Había un fallecido en ese ovni estrellado, el piloto. No solo un fallecido, sino 3. Y el informe continúa diciendo que el reverendo vio que no eran de este planeta. Aún así, hace lo que le han pedido. La costumbre era que un sacerdote administrara los sacramentos. Pero lo importante es lo que ocurre alrededor del reverendo. Las recogimos, las estudiamos a fondo y buscamos el modo de sacarles partido. Hubo otro accidente ovni que pudo proporcionarnos gran cantidad de tecnología alienígena. El de 1947 en Roswell, Nuevo México. Hay muchas versiones de lo que realmente ocurrió en el accidente de Roswell. Pero creo que la mejor procede de un militar que estuvo en el lugar, el coronel Philip Corso. Según Philip Corso, lo que se estrelló en Roswell era una nave extraterrestre. Corso dice que el ejército se llevó los restos, los estudió y de ahí surgió el boom tecnológico del siglo XX. El material del accidente de Roswell también pudo ayudar a crear varias innovaciones de posguerra. Entre los inventos surgidos a raíz del accidente de Roswell figuran los microchips, la fibra óptica, la visión nocturna, la tecnología de invisibilidad e incluso los microondas. Es una pieza importante del rompecabezas que la versión oficial ha eliminado. Si los informes son correctos, para hallar la clave de esa tecnología harán falta muchos recursos. La tarea se le confía al ejército estadounidense. El gobierno no sabía a qué se enfrentaba, así que reclutó a los mejores cerebros del país para estudiar el material. Es lo que siempre se ha hecho. Las mentes más agudas siempre han trabajado en pro de la seguridad nacional. El reverendo Hoffman rezaba junto a los cadáveres extraterrestres, pero entre tanto el ejército estaba inspeccionando el lugar. Esparcidos por el lugar, hay restos de la nave que contienen material técnico nunca antes visto. Acordonaron la zona y etiquetaron y empaquetaron cada fragmento de la nave. Los militares ven que esa tecnología es mucho más avanzada que la nuestra. Es algo inexplicable. Te encuentras con eso. ¿Y qué es? Es la llegada de una tecnología desconocida, muchísimo más avanzada que la que teníamos. Y es el punto de partida. Recuperado el material, está claro que el ejército debe estudiar a fondo la nave y su tecnología. Pero la duda es dónde hacerlo. Los expedientes de MUFON sugieren que parte de ese material pudo enviarse a la Universidad de Purdue, que alberga muchos de los mejores cerebros del país. El gobierno recoge ese material en el lugar. ¿Y cuál es la institución mejor preparada para estudiarlo? Purdue. Un alumno de posgrado de Purdue recibió la visita de un funcionario del gobierno que le entregó material técnico desconocido. Le dice al joven que se lo han arrebatado a un país extranjero sin concretar. Y le dice que lo examine y averigüe qué hace y cómo funciona. No le da más explicaciones. Ese material se les entregó a unos alumnos de Purdue como si fuese el fuego del Olimpo.
Algunos dicen que el material recuperado del ovni se estudia y acaba copiándose. Y en menos de 7 años, lo que empezó en Purdue pudo llevar a un invento revolucionario que trajo consigo la era informática. Ese invento es el transistor. Es posible que algunos de nuestros logros tecnológicos se hayan creado estudiando y copiando material recuperado de una nave extraterrestre. MUFON acaba de abrir sus archivos. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Tecnología alienígena. Durante los últimos 70 años, la tecnología ha avanzado a un paso vertiginoso, ofreciéndole a la humanidad posibilidades que otrora eran inimaginables. Logros que han revolucionado la comunicación, la medicina, el transporte y el ejército. Pero, ¿qué provocó ese repentino salto adelante tecnológico? Los expedientes de MUFON apuntan a una posible explicación: el accidente